Buenos días a todos. Ante todo agradecerle a las autoridades de ALAF la posibilidad de ser el moderador de la presentación de José María. Como bien definió acá Hugo Rizzo, José María Menéndez tiene dos pasiones. Por un lado ser catedrático y por el otro lado la pasión del ferrocarril, cosas que nos unen y nos son comunes. Y nos va a hablar de la alta velocidad, su desarrollo en el mundo y cuestiones inherentes con la infraestructura y construcción de la alta velocidad. Adelante, José María. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y créanme si les digo que en este momento yo me siento realmente muy feliz de participar en este seminario. Muy feliz y muy honrado por la muestra de confianza. Yo diría que no es necesario apagar la luz, lo que voy a mostrar es compatible con que haya más luz. Y como estamos todos un poco agotados con la sesión mariantoniana, a lo mejor si apagamos la luz nos quedamos dormidos. Pero que estaba diciendo que para mí era un motivo de agradecimiento y de sentirme honrado el hecho de que ALAF haya confiado en que mis modestos conocimientos de profesor de estas áreas puedan ser de utilidad para este seminario. Cuando José Villafañe, hace unos meses, en un día caluroso del mes de julio, del que buena parte de los aquí presentes se acuerdan, me hizo la gentil invitación para participar en este congreso que empezaba a estar previsto, pues yo me sentí, eso que acabo de decir, muy honrado, y luego me sentí un poco angustiado, porque mi duda era cómo atender al compromiso de hablarles a ustedes cuando me constaba que se iba a tratar de un público muy cualificado y muy profesional. Me impuse satisfacer algunos objetivos que con seguridad no satisfaré, pero que por lo menos se los digo a ustedes para que vean la muestra de mi buena voluntad. En primer lugar, me dije que había que evitar hacer una reflexión de naturaleza académica, que es una de las tendencias típicas de los profesores de universidad. En la medida en que lo consiga, pues yo quedaré muy satisfecho. Además de eso, pensaba que era importante buscar un enfoque de perspectiva, un enfoque de mirada hacia el futuro. Y bueno, y en tercer lugar, que el asunto tuviera suficiente enjundia, que decimos en España, supongo que aquí también, para poder suscitar el interés de todos. Sumando todas esas cosas, al final yo me decidí por la alta velocidad, porque entiendo que es una experiencia que en Europa, y más particularmente en España, por lo que a mis conocimientos se debe, es una experiencia que yo creo que ha generado un acervo de sucesos interesantes que son merecedores del análisis. En segundo lugar, ya por aquellas fechas me constaba que el asunto de la alta velocidad de los países de Latinoamérica, y aquí hay representantes de unos cuantos en esta reunión de ALAF, era un asunto en general bastante controvertido, cuando no incluso conflictivo. Y yo pensé que entre mis obligaciones docentes una era la de ver con una perspectiva serena este asunto conflictivo, entendiendo que de esta manera para ustedes podría ser de utilidad a la hora de hacer una reflexión que yo creo que nunca está de más. Gracias. Antes que nada les propongo a ustedes que no vengo a hacer un canto a la alta velocidad, de ninguna manera. Yo la veo como una experiencia desde luego muy interesante, pero impregnada de muchos aspectos oscuros en varios sentidos. Pero de la misma manera que les advierto que no vengo a hacer un alegato, un canto en favor de la alta velocidad, lo que sí les puedo también añadir es que tampoco pretendo sugerir que el desarrollo de la alta velocidad en el mundo sea simplemente una sucesión de resultados contradictorios. No, yo creo que la alta velocidad tarde o temprano se tiene que imponer de modo general y en cierto modo, aunque pueda parecer periodístico, es el transporte de viajeros del siglo XXI. Lo que no digo es de qué momento del siglo XXI, que eso es una decisión que tendrá que tomar cada país en función de sus circunstancias particulares y poniendo orden en sus necesidades que pueden dejar la alta velocidad en un lugar bastante retrasado en el tiempo respecto de los objetivos prioritarios.
Bien, pues dicho esto, empiezo dándoles a ustedes alguna información que pueda centrarnos. Aquí tienen ustedes una tabla que he simplificado al máximo, que para el periodo 2000-2015 nos da, para el caso de España, la relación en valores numéricos, miles de millones de viajeros kilómetros, del par carretera-ferrocarril en el ámbito de los viajeros. Bueno, como en casi todos los lugares del mundo pasa, el ferrocarril le toca hacer, en cierto modo, de pariente pobre. La carretera, el automóvil lo invade, ¿no? 302 frente a 20,1, 337 frente a 21,1, eso es evidente, pero no deja de ser interesante un hecho, y es que tanto por lo que se refiere a los valores numéricos en miles de millones de viajeros kilómetros, como por lo que se refiere al porcentaje de participación, en el caso español, este proceso siempre ha sido de crecimiento. Y les recuerdo que entre medias tenemos una crisis tremenda que ha generado una pérdida de empleo que en España, ahora que estamos contentos con los resultados, está en el 18,9%. Bueno, pues con todo y con eso, el ferrocarril ha conseguido mantener un punto permanente, una tendencia de crecimiento permanente a lo largo de estos años. Detrás de esa tendencia se esconde la alta velocidad, no les quepa a ustedes ninguna duda. Si ahora hablo del caso de los países... ¿Dónde tengo que dar para que...? Si les muestro a ustedes los países que en Europa en estos momentos tienen una participación que está por encima de la media en tráfico de viajeros, tráfico interior de viajeros por ferrocarril, pues ven en la cabeza a Francia con una participación de un 9,1, a Alemania con una participación de un 8,4, a Italia con un 6,3, a España, estos son datos del año 14, no del año 15, a España con un 6,2, que representa, digamos, el pariente más modesto del grupo de cabeza, pero el elemento común que caracteriza a estos cuatro países es que tienen alta velocidad. Es decir, que detrás de estos datos también está escondida la alta velocidad. Bien, lo que les voy a mostrar ahora son unas pinceladas breves de lo que a lo largo de los últimos, bueno, ya casi 50 años, ha sido el desarrollo de la alta velocidad en el mundo, para que tengan una visión de conjunto. Les anticipo que la alta velocidad en España data del año 1992, como decía Íñigo en su presentación de esta mañana. En el año 92 lo que se puso en servicio fue el corredor Madrid-Sevilla, pasando por Ciudad Real y por Córdoba. Ese corredor, bueno, yo recuerdo que en aquella época yo trabajaba en el Ministerio, dirigía el Instituto de Estudios de Transportes, que era un organismo consultivo de la Administración, y aunque no participé en la toma de decisiones, sí recuerdo muy bien la tensión, la emoción social y las posturas encontradas que alrededor de la alta velocidad se manifestaban en ese momento en España, por esos 500 escasos kilómetros de alta velocidad. ¿Qué es lo que sucedía en el mundo en aquellos momentos? Pues yo les enseño algunos planos que pueden ser interesantes. Desde el 64 funcionaba la alta velocidad en Japón, y en ese momento en concreto lo que estaba en marcha era la prolongación del tramo Tokio-Nagoya-Osaka, que llegaba hasta Okayama. Ven que hay ahí unos datos que corresponden a fechas de inauguración, por si puede ser de interés para cuando recojan la presentación, pero que no los voy a comentar. En segundo lugar estaba Francia, que había desarrollado unos años antes el corredor París-Lyon, y que ya empezaba a poner en funcionamiento el París-Le Mans y el París-Tours. En tercer lugar estaba Italia, que se había retrasado bastante en el desarrollo del Roma-Florencia, pero que ya en ese momento lo tenía en servicio. En cuarto lugar, Alemania, que tenía dos corredores, el Kassel-Bitburg y el Mannheim-Stuttgart. Y en quinto lugar, el Madrid-Sevilla, al que me acabo de referir. Bien, ¿cuáles fueron los efectos más notables del inicio de la alta velocidad en España? Pues también los ha mostrado muy bien en su presentación Íñigo, que parece que hubiéramos combinado los dos las presentaciones, porque no nos hemos pisado nada y
y sale todo conjunto. Bueno, hubo una transferencia de la carretera al ferrocarril muy significativa. Hubo un impacto en términos de demanda inducida, viajeros que antes no se movían en ese corredor y que empezaron a hacerlo. Hubo unos tráficos muy inferiores al París-Lyon, lo que por otra parte era previsible, pero que era inevitable hacerlo porque era nuestro espejo de comparación. Luego se produce un fenómeno muy curioso, específico del corredor Madrid-Ciudad Real, que fue un crecimiento elevadísimo y muy rápido de los tráficos en esa parte del corredor, hasta el extremo de que 8 o 10 años después ese tercio del corredor llegó a llenar una tercera parte de los tráficos totales. Eso generó unos estudios que comenzamos a hacer cuando yo me trasladé a la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene su sede en Ciudad Real, que es donde yo hago mi actividad de investigador y de docente. Y esos estudios en realidad fueron los que inspiraron todo nuestro trabajo del grupo de transportes de la Escuela de Caminos de Ciudad Real como investigadores en el ámbito de la alta velocidad. ¿Qué ha ido sucediendo en los últimos años hasta la fecha? Pues si nos fiamos de los datos que da UIC, que procuran ser bastante integradores, aunque a veces están faltos de suficiente actualización, la mancha de la alta velocidad llega en el mundo a todos estos lugares. Ven, hay una docena de manchas rojas, que quiere decir funcionamiento, y un buen conjunto hasta la treintena de manchas azules, que quiere decir proyectos en ejecución, es decir, perspectivas de futuro muy próximo. En el caso de Europa, fíjense que la novedad es interesantísima en estos 25 años. La red, utilizando trazado nuevo en rojo o utilizando trazado en azul, que quiere decir transformaciones, mejoras de itinerarios antiguos, se ha densificado muchísimo. En sus bordes llega ya a los países del este, llega hasta Polonia. Hay un aspecto muy interesante que es el de la internacionalización. Hay cantidad de servicios ahora que se prestan entre distintos países de la Unión Europea, lo cual ha convertido la palabra interoperatividad en una palabra de moda en Bruselas, porque todo tiene que ser interoperativo, los trenes tienen que ir de cualquier país a cualquier país. Y hay unas nuevas relaciones directas, como la Barcelona-Lyon, Barcelona-Marsella, Barcelona-París o Madrid-París, y otras internas a cada país que antes eran inimaginables, como ir de Sevilla hasta Valencia sin pasar por Madrid. Y un tercer grupo de relaciones inimaginables que son las de muy corta distancia, de tal manera que ahora mismo puede considerarse en entredicho el concepto, digamos, primigenio de alta velocidad como aquel servicio ferroviario que compite con el avión en las distancias de 300 o 400 kilómetros y que en otros aspectos ya no es tan eficiente. Resulta que no, resulta que también lo puede ser por encima de los 400 kilómetros haciendo recorridos, como les acabo de decir, o por debajo de los 70 o de los 80, como en el caso de Madrid-Toledo, que es un servicio que está funcionando relativamente bien. Algo aún mal, ¿no? En Eurasia, por pasar por territorios más o menos homogéneos, ahí tenemos el caso de Turquía, donde se ha inaugurado un servicio de alta velocidad de 300 y pico kilómetros. Tenemos proyectos que todavía no son realidad en Rusia, que quiere expandirse hacia la Rusia asiática. En el Extremo Oriente, en Asia, tenemos, además del caso de Japón, que ya les he mencionado, tenemos China, con un desarrollo que cuando les dé datos numéricos se van a quedar ustedes realmente impresionados, y hay 4 proyectos en la India que están consolidándose, uno en cada uno de sus puntos cardinales. Además de eso, 2 países pequeños que tienen una red perfectamente consolidada y completa, que son por un lado Corea del Sur y por otro lado Taiwán. Si continúo, pues Íñigo nos habló del caso de la Arabia Saudita y de los 500 kilómetros de corredor nuevo entre la Meca y Medina, pero por ejemplo Marruecos también está implicada en estos momentos en proyectos de alta velocidad.
En Australia los proyectos están todavía en una fase muy preliminar, pero hay una intención de hacer una comunicación costera vinculando a varias ciudades importantes. Y si nos vamos a Estados Unidos, aparte del Washington-Nueva York, que ya está en servicio, ahí ven ustedes proyectos en ejecución, en proyecto, que además tienen vinculaciones internacionales con Canadá en perspectiva y que implican en estos momentos a una veintena larga de estados de la Unión. Es decir que, bueno, independientemente de cuál puedan ser las contrapartidas de esta realidad, la realidad está ahí. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de volvernos de espaldas a esa realidad. Además, este es un foro de técnicos, es un foro de expertos. Hay que tener a alguien pensando en ello, para que cuando la actuación sea necesaria, el pensamiento se haya adelantado a esa actuación. Les voy a mostrar ahora, a continuación, valores cuantitativos que corresponden al grupo de los 8 países iniciadores, los 4 europeos, Francia, Alemania, Italia y España, y los 4 orientales, Japón en primer lugar, China, Taiwán y Corea. Estamos hablando de kilómetros de red. China ya ha pasado de los 20.000 kilómetros de red de alta velocidad, y si esto se lo hubiera contado a ustedes el año pasado, serían solo 17.000, y si se lo hubiera contado hace 4 años, serían solo 10.000. O sea que el crecimiento es una cosa impresionante. Mejor la quitamos de la lista porque no estamos en condiciones de entender estos procesos. De hecho, no voy a volver más a hablar de los chinos en todo lo que me queda de presentación. En segundo lugar, Japón con 2.700 y pico. En tercer lugar, España. Ocupamos el tercer lugar en el número de kilómetros de red de alta velocidad del mundo, lo cual suele ser utilizado por los políticos españoles como timbre de gloria, y a mí me deja muy preocupado, porque España no es el tercer país del mundo en ninguna cosa razonable. Ocupamos el lugar entre el 10 y el 15 según las estadísticas que nos toque investigar. Luego esta posición es un poco sorprendente, es un poco excesiva. Bueno, tras ello Francia, después Alemania, después Italia, Corea y Taiwán. Les muestro ahora una inquietante inversión de los datos, ¿no? Ahora de lo que les estoy hablando es de tráfico en millones de pasajeros. Voy a empezar a preocuparme únicamente por los países de la izquierda, los países europeos, que son los que permiten un análisis comparado un poquito más eficaz. Ahí tenemos en primer lugar Francia, en segundo lugar Alemania, en tercer lugar Italia y en cuarto lugar el primer país en red de alta velocidad. En cuarto lugar, bastante por debajo de Francia, está España. Si ahora me refiero al tráfico en millones de pasajeros kilómetros, que parece que es una medida más técnica para expertos en movilidad, pues resulta que la situación se repite, porque en realidad el viajero de alta velocidad pues tiene bastante delimitadas sus distancias medias, y casi multiplicando por 400 salen los españoles, multiplicando por 250 salen los alemanes, etc. Luego ahí ven lo que tenemos. Tenemos nuevamente a Francia en primer lugar, a Alemania en segundo lugar, a España en tercero en este caso, y a Italia en cuarto, pero los italianos dirían, claro, es lógico, nuestros recorridos son más cortos, por eso los viajeros kilómetros transportados salen un poquito más pequeños, o sea que las dos gráficas vienen a representar aproximadamente lo mismo. Voy a mostrar ahora datos de densidades, es decir, ratios, y la sensación va a ser un poco preocupante. Densidad de red de alta velocidad, es decir, kilómetros en operación por kilómetros cuadrados. Resulta que nuevamente la campeona de Europa vuelve a ser la red española, que tiene un 5,18 de densidad frente al 3,06 de la red italiana, o los 4, un poquito menos o un poquito más, de la red francesa y de la red alemana. Densidad de red en términos de kilómetros en operación por cada 1.000 habitantes. En este caso somos líderes mundiales. Si dividimos nuestros kilómetros en operación por nuestra población, nos sale un 0,56, que es casi el doble de la francesa, casi 3 veces y pico la alemana, casi 4 veces el valor de la italiana. Es decir, los ratios nos dejan en una situación un poco extraña. Pasajeros de alta velocidad por kilómetro de alta velocidad, o sea, siempre que aparece el factor pasajeros, quedamos en mal lugar. Siempre que no aparece el factor pasajeros,
quedamos en muy buen grupo. En este caso España queda el cuarto del grupo de los europeos. Y si vamos ahora a un ratio que yo creo que es muy interesante y que lo podríamos llamar la impregnación de la alta velocidad en la sociedad de cada país, es decir, el número de pasajeros de alta velocidad partido por el número de habitantes del país, entonces el resultado que obtenemos es que España, bueno, queda ligeramente por encima de Italia, pero queda en una posición también bastante desequilibrada, sobre todo respecto de Francia y respecto de Alemania. Bueno, ¿qué se deduce de todo esto? Pues yo diría que una sensación primera es que a lo mejor la alta velocidad española se adelantó un poquito al tiempo en el que tenía que desarrollarse, o a lo mejor el primer corredor no fue el más adecuado, como les voy a mostrar en alguna de las dos transparencias próximas. Pero de cualquier manera lo que no cabe decir es que el proyecto haya sido un proyecto frustrado. De hecho, las dos transparencias próximas nos dan una idea de que este proyecto, aun habiendo quedado muy por debajo en actividad en términos de movilidad de viajeros que los otros europeos, sin embargo tiene un potencial de crecimiento que se está percibiendo, ¿no? En esta presentación, en esta transparencia, probablemente el color dorado que corresponde a España es el que más interesa, porque su crecimiento está en términos proporcionales con respecto de sí mismo mejor que el de los otros países. Y si analizamos, por ejemplo, los dos corredores más interesantes del sector, de toda la red, que son el Madrid-Sevilla y el Madrid-Barcelona, considerado solo el par Madrid-Sevilla y el Madrid-Barcelona, vemos cosas que también son bastante interesantes, como por ejemplo el hecho de que ambos corredores han superado la terrible crisis económica que hemos pasado, pero en particular el corredor Madrid-Barcelona lo ha hecho prácticamente sin perder en ningún momento en términos de viajeros kilómetros transportados. Por cierto, aquí también se intuye que probablemente el corredor Madrid-Barcelona habría sido más adecuado para iniciar el desarrollo de la red que el corredor Madrid-Sevilla, porque tiene más potencialidad. Bien, les he llenado a ustedes la cabeza de números y lo que voy a hacer es una parada para, en la segunda parte de mi presentación, hacer una reflexión sobre el significado que la alta velocidad, en última instancia, ha tenido en España, dejando a un lado esta descripción de luces y sombras a la que me acabo de referir. Miren, en primer lugar, la alta velocidad en España ha significado desarrollo tecnológico. Ha habido empresas activas como CAF o como Talgo, asociada a Bombardier o en solitario, que han sido capaces de proporcionar material móvil para el servicio de la red, que en estos momentos se está vendiendo en el extranjero, en países de todo el mundo, gracias al esfuerzo realizado para poner en marcha este proyecto. En segundo lugar, el desarrollo de los sistemas de gestión de tráfico, el RTMS, que ha generado también desarrollo tecnológico en España y ha sido investigado y puesto en servicio en la infraestructura española. En tercer lugar, la tecnología del cambio de vía, una tecnología que nosotros nos creíamos que solo nos servía a los españoles, y ahora resulta que con el desarrollo de la red se da la circunstancia de que también le sirve a los de los países del este y también le sirve a otros muchos países que están en fase de intentar sacarle aprovechamiento a la alta velocidad. En cuarto lugar, la consultoría y la ingeniería civil. En estos momentos, las empresas de construcción españolas están capacitadas para desarrollar proyectos muy complejos que otras no pueden desarrollar, y lo hacen porque han sido capaces de enfrentarse en tiempo y forma, como se ha dicho en alguna de las presentaciones de esta mañana, a dificultades constructivas muy grandes que se han resuelto con éxito. Por lo que se refiere a la operadora, a Renfe, hemos sido testigos del nacimiento de la nueva Renfe. La nueva Renfe no es solo un nuevo ente administrativo que ha dejado de ser constructora de infraestructura y ha pasado a ser operadora ferroviaria. La nueva Renfe, y yo creo que más evidente no ha podido ser, no se pueden dar pruebas que la presentación que Íñigo hacía esta mañana, lleno de ilusión, lleno de entusiasmo y lleno de convicción. ¿Por qué? Pues porque está, como empleado que es de esta compañía, está satisfecho
del trabajo que se hace, en términos de resultados y en términos de orgullo de la calidad de esos resultados. Ahora mismo Renfe es una empresa que tiene beneficios, es decir, que puede mostrar una cuenta de resultados en las que hay algo que luce ante la opinión pública sin necesidad de dar explicaciones de nada. Da crecimientos en la actividad y da una imagen pública que también era desconocida hace 25 años. En estos momentos los servicios de Renfe, muy en particular los de alta velocidad, tienen calidad, tienen una puntualidad extraordinaria, tienen comodidad, tienen compromisos de explotación que benefician al viajero en caso de que no haya podido recibir el servicio de la calidad que deseaba. Y eso se hace con tarifas competitivas, como una empresa comercial cualquiera, lo que antes no se sabía hacer o era muy difícil hacerlo por los muchos compromisos adicionales que tenía la empresa. Y hay una gran diversidad de ofertas. Los españoles sabemos que podemos ir de muchos sitios a muchos sitios, hasta un total de 30 destinos en alta velocidad, en unas condiciones realmente muy favorables. ¿Todo eso es bueno? Pues yo diría que indiscutiblemente no se puede dudar de lo bueno que ha sido para el país eso. La prueba evidente de que es considerado como bueno es que todos los políticos se lo apuntan como parte de su gestión, ¿no? Es bueno, sin ninguna duda. Lo que pasa es que es caro, es tremendamente caro. Ha sido horrorosamente caro, diría. Y los datos en forma de ratios que les he mostrado indican que tenemos una red sobredimensionada, sin ninguna duda, porque otras redes más pequeñas están produciendo mucho más tráfico que la nuestra. A lo largo de estos 25 años casi, la administración española se ha gastado en euros de cada año alrededor de 60.000 millones en inversiones en infraestructura de alta velocidad. La pregunta que se puede hacer es, bueno, ¿y de cuánto ha sido si me permiten la expresión violenta, el despilfarro? Es muy difícil saberlo. Han sido 6.000 millones, un 10%, han sido 12.000 millones, un 20%. No lo sabemos. Pero evidentemente lo que yo creo es que para cualquiera, y entiendo que entre los que están aquí pueden haber personas que se hallen en esa situación, para cualquiera que piense que el análisis de la perspectiva futura de alta velocidad es algo que no se puede dejar de lado, que sucederá dentro de 20 años, dentro de 25, dentro de 30, pero que no se puede dejar de lado, la experiencia española tiene que ser muy interesante de analizar, por los éxitos y diríamos por las meteduras de pata, si quieren ustedes, ¿no? Por los excesos, por los errores cometidos, pero es una experiencia muy valiosa para analizarla. Yo creo que en este análisis hay tres aspectos fundamentales en forma de problemas clave ineludibles que deben ser considerados, y esa va a ser la segunda parte de mi presentación. Comentar tres cuestiones, tres problemas propios de la alta velocidad que antes de lanzarse a la idea de desarrollarla hay que tener en cuenta. El primer problema es la selección de los primeros proyectos. ¿Cuál debe ser el proyecto clave para iniciar una nueva red de alta velocidad? El segundo problema es el análisis de los costes, que son exorbitantes y por tanto es muy probable que puedan ser reducidos. Y el tercero es el análisis de los procedimientos financieros, que son muy arriesgados, porque tanto que si el asunto se deja en manos de la empresa privada, del sector privado, como si se hacen a través de la iniciativa de la administración de cada estado, el resultado siempre es delicado de analizar, digamos, y muy problemático de analizar. Comienzo con el aspecto de la selección del proyecto inicial. Probablemente lo han percibido. Yo sostengo que el proyecto inicial español no fue el adecuado, debería haber sido el Madrid-Barcelona, porque la capacidad de captación de tráfico del Madrid-Sevilla no era suficiente. Hay que pensar muy bien entonces en el tronco inicial, y hay que tener en cuenta que ese tronco inicial se va a nutrir, si se nutre de ramas suficientes, esas ramas le van a dar sinergia al tronco inicial, el resultado en términos de viajeros kilómetros transportados o de viajeros transportados va a ser alentador, la sociedad lo va a ver con optimismo y entonces eso va a ser un acicate para poder seguir actuando. Podría suceder, y hay pruebas de ello, o hay casos en que se ha producido, que alguien entienda la alta velocidad como un artefacto extraño que se coloca en el territorio cual si se tratara de una obra faraónica, porque por su coste evidentemente lo son.
Claro, eso es el primer gran error que se puede cometer, porque ese artefacto no tiene que ser algo que se superponga a la red ferroviaria del siglo XX. Es el primer hito de la red ferroviaria del siglo XXI, pero tiene que convivir con la red ferroviaria del siglo XX. No se puede hacer como algo aislado, como algo independiente para inaugurarlo, mostrárselo a los turistas o mostrárselo a uno mismo, decir, ya tenemos un corredor de alta velocidad. Ese corredor de alta velocidad tiene que ser pensado como parte de una red a desarrollar y como integrado en la red existente. En este sentido, igual que he dicho que entiendo que en el caso español el iniciar por el Madrid-Sevilla no fue un acierto, diré también que el desarrollo de ese corredor, haciendo funcionar desde casi el inicio los trenes Talgo 200, que permitían mediante un sistema de cambio de ejes llegar hasta ciudades como Cádiz o como Huelva, representó un gran éxito y fue la medida integradora. El eje de alta velocidad era de ancho europeo, la red era de ancho español, pero sin embargo los trenes Talgo 200 corrían por el eje de alta velocidad y prolongaban su itinerario por las vías de ancho español. Esa manera de actuar integradora fue muy positiva en el inicio del desarrollo de la red. Me refiero ahora al problema de los costes y me voy a extender un poquito más en el problema de los costes. No sé cómo vamos de hora. ¿Alguien me puede decir? Estamos ahí, en 15-20 minutos. ¿Me quedan? Bueno, correré un poquito entonces. Decía, el problema de los costes es un problema que yo creo que está poco analizado y en el grupo de investigación que dirijo hemos trabajado bastante en él durante algunos años y creo que les puedo mostrar algunos resultados que son de interés. Les quiero hacer un comentario preliminar para que me entiendan lo que voy a seguir explicando. Y es que, teniendo en cuenta las exigencias correspondientes a parámetros de diseño y las exigencias correspondientes a sistemas de gestión del tráfico, el estándar de línea de alta velocidad, que ahora se considera el adecuado en cualquier explotación nueva, da como resultado unas capacidades en la línea a explotar que son llamativamente superiores a las necesidades reales que se pueden de hecho estar atendiendo en esa línea. Para que se hagan ustedes una idea, con el RTMS, con el sistema de control de tráfico RTMS ECTS nivel 2, se pueden poner en servicio líneas con 24 trenes por hora y sentido a 350 km por hora, 800 trenes al día. Yo me pregunto, en unos servicios de largo recorrido, ¿qué sentido tiene disponer de una infraestructura que dota al sistema de la posibilidad de transportar 800 trenes al día? La pregunta es evidente. Bueno, ¿y no se podría hacer esto algo más barato, dejando de lado el aspecto de seguridad, por supuesto, algo más barato, teniendo en cuenta que las necesidades están muy por debajo de ese estándar? Bien, pues yo sostengo, mi equipo, mi grupo de investigación con el que trabajo sostiene que radicalmente sí, y lo decimos además de forma, si me permiten ustedes la expresión, beligerante. Y teniendo en cuenta que los costes de construcción están en el entorno de más de 20 millones de euros por kilómetro y que las 3/4 partes de esos costes de construcción se tienen que ver con la infraestructura, es decir, con la obra civil, pues la propuesta en la que nosotros trabajamos y que hemos expuesto en algunas ocasiones con mayor o menor éxito, porque la fricción en contra es bastante elevada, les puedo asegurar, consiste en desarrollar nuevas líneas de alta velocidad, sobre todo si no son los grandes corredores troncales, desarrollar nuevas líneas de alta velocidad mediante un sistema combinado vía simple y vía doble, que si está adecuadamente elegido, permitirá perfectamente que el tráfico que demanda el servicio se pueda prestar sin ninguna pérdida de calidad y, por otra parte, permitirá unas considerables reducciones en el coste de la construcción de la infraestructura. Como esto suena un poco a publicidad de una marca de lavadoras o algo así, es decir, los costes más bajos a la calidad más alta, les voy a mostrar un ejemplo, simplemente, que es el resultado de uno de los trabajos de análisis que hemos hecho a lo largo de estos años. En concreto, me refiero a, aquí
aquí está la situación de la alta velocidad en este momento en España. Pues hay un corredor que forma parte del proyecto de alta velocidad, pero que no está previsto construirlo en los próximos años, que es el Palencia-Santander. A este corredor, en su día, le hicimos objeto del análisis que les voy a mostrar ahora en unas pocas transparencias. El hecho de elegir el Palencia-Santander se debe a que uno de los catedráticos más activos del grupo de investigación lo es el Santander. Entonces él tenía especial interés en que utilizáramos este ejemplo para los estudios, porque así lo podía mostrar en su universidad con más facilidad. Bien, lo que hicimos fue un anteproyecto de precisión suficiente como para saber bien los costes y un análisis de alternativas de tramos de vía simple y vía doble para distintas hipótesis de número de trenes al día que tuviera que atender el servicio. Ese dato del número de trenes al día que tendría que atender el servicio lo recogimos del Ministerio de Fomento, que tenía hecho un estudio según el cual la previsión en el medio plazo de una nueva línea de alta velocidad entre Palencia y Santander sería de unos 9 trenes por sentido y día. A nosotros esa cifra nos pareció aceptable y por tanto consideramos que la cifra de 15 trenes por sentido y día sería una cota superior en el medio plazo, y la de 20 trenes por sentido y día sería una cota superior en el largo plazo. Es decir, pasamos de 9 a 15 y de 15 a 20. Pensamos notar que en estos momentos ese servicio está atendido por 6 trenes diarios por sentido, es decir, que estamos hablando de multiplicar por 3 y pico la capacidad de la línea en este momento. Como digo, hicimos un estudio un preproyecto, digamos, suficientemente detallado, del que les muestro 4 planos. Ahí está un eje, una sección longitudinal en el que ven a la izquierda la posición de Palencia, a la derecha Santander, que está al nivel del mar, y 2 aspectos significativos. Por un lado, un primer tramo de aproximadamente 1/3 de la longitud total, que es muy fácil desde el punto de vista topográfico, y luego una parte segunda que tiene que atravesar los montes cántabros, que desde el punto de vista de la dificultad de túneles y viaductos es muy grande. En la siguiente transparencia ven ustedes una imagen que muestra los tramos en verde que están diseñados para 300 km por hora y los tramos en color, no sé qué decir, café con leche o algo así, no, bueno, de color naranja, que son para 250 km por hora. Aquí tienen la colección de obras de fábrica de cierta entidad que incluye el proyecto, y aquí tienen la división de ese perfil longitudinal en 12 tramos de entre 10 y 20 kilómetros, porque como les he dicho, la clave del análisis consiste en distinguir entre tramos en vía libre o en vía doble, según el caso, para poder analizar aspectos relacionados con el coste de la construcción. Aquí se recoge todo. La longitud es de 186 kilómetros, las velocidades de entre 250 y 300, 10 grandes túneles, 10 túneles y 10 viaductos, 12 tramos para seleccionar alternativas. Los servicios actuales son 6, las hipótesis de demanda esas que estamos mostrando. Los tiempos actuales de recorrido son de entre 2 horas y 33 minutos el tren más rápido y 3 horas y 22 minutos y 26 minutos el tren más lento, y la velocidad que podría alcanzar a 250 o a 300 el tren que pusiéramos en servicio para el día de la inauguración permitiría llegar de Palencia a Santander en 52 minutos, lo que querría decir tiempo óptimo de operación de un tren cualquiera. Bien, pues bueno, como el número de alternativas, el número de tramos a elegir en la alternativa vía simple, vía doble, es de 12, los aficionados a la combinatoria sabrán que tenemos nada menos que 2 elevado a 12 distintas posibilidades de diseño de la infraestructura combinando tramos en vía simple o en vía doble. Son un montón de posibilidades. Entre 2 posibilidades extremas, la posibilidad más cara, considerada la estándar inevitable dentro de la alta velocidad en Europa, es decir, todo en vía doble, o la posibilidad más barata, considerada desechable en principio de todo punto, todo en vía simple. El coste de estas 2 opciones se deriva de esta tabla, en la que lo que hicimos fue estimar con cierta precisión para cada uno de los 12 tramos
cuál sería el coste por kilómetro en vía simple y en vía doble. Y ven ustedes que las diferencias son escalofriantes. Desde 2,8 millones el tramo 1 en vía simple o 4,68 en vía doble, hasta el tramo octavo, que tiene 30 millones en vía simple o 50 millones, es un tramo de túnel en vía doble. Al final se observa que efectivamente el coste medio del kilómetro de alta velocidad en Europa, o en particular en España, está en los 20 millones de euros por kilómetro. Bien, estas son las situaciones extremas. Si lo quiere hacer usted con el estándar habitual, todo en vía doble, le va a costar 3.337 millones de euros. Si por el contrario se atreviera a justificar una construcción en vía simple, muy difícil de justificar, evidentemente, se ahorraría 1.300 millones de euros con los que se pueden hacer muchísimas cosas. Claro, a nadie le cabe duda de que la vía doble no va a dar ningún problema a la hora de construir la parrilla de circulaciones. 20 trenes en un sentido, 20 trenes en otro, se cruzan donde sea necesario, nos caben hasta 800, luego aquí no va a haber ninguna dificultad. La cuestión es si cualquiera de las otras alternativas, elegida, por decirlo de alguna manera, aleatoriamente, se le puede encontrar con comodidad una parrilla de circulaciones que digamos que satisface la demanda del operador y que además optimiza en términos de por ejemplo, que la velocidad mínima del tren más lento, que la velocidad del tren más lento sea lo más grande posible, o que la media de velocidades se acerque lo más posible a perder solo un 5%, o cosas de este estilo. Eso en este caso no tiene ninguna dificultad, pero en los otros casos sí tendría dificultad, por una razón, porque claro, cuando hay tramos en vía simple, se supone que habrá tiempos de espera de un tren para que la vía se quede liberada del paso del tren que viene en sentido contrario, o se supone que hay reducciones de velocidad para llegar a ese punto en el momento adecuado, o se supone que hay ajustes de los horarios de salida diferentes de los que quiera el operador y que la empresa gestora de la infraestructura se los imponga. Lo que nosotros hicimos fue enfrentarnos con el problema creando un software específico que nos pudiera servir para dar respuesta a esta pregunta. Este software tiene la capacidad de que si le damos como información las características de la línea en tramos de vía simple y de vía doble, le damos como información el número de trenes y le damos como información los horarios de salida propuestos por la empresa operadora, nos da como output la parrilla de circulaciones y además nos da como output un valor en términos de calidad del resultado que hemos obtenido. Que cuando vale 1 quiere decir que el resultado es perfecto, todos los trenes tardan 52 minutos, y cuando vale un número más grande, pues es un aviso de que se tarda más. Bueno, pues les voy a mostrar algunos resultados. Miren, he elegido 5 alternativas de la vía doble que les mostré antes a la vía simple que también les mostré antes, pasando por 3 alternativas intermedias en las que el número de tramos en vía doble son los que están indicados, el 2, el 3, el 8 y el 9, o el 2, el 3, el 6 y el 7, etc. Los costes se mueven entre los 2.661 millones de euros a los 2.200 y pico, a los 2.100 y pico. Voy a utilizar como elemento de referencia el cuarto de la lista, la vía doble con los tramos 2, 7 y 12, cuyo coste de construcción sería de 2.161 millones de euros. Y aquí van a ver, en una tabla que tiene la misma información que antes, en las columnas intermedias, los datos correspondientes al nivel de calidad de los tiempos medios de los trenes que circulan y el nivel de calidad del tren más lento. Si me refiero al caso S4, la vía doble en 2, 7 y 12, observarán ustedes que para 20 trenes la calidad en términos de tiempo del tren medio es de 1,076, que quiere decir que el tren medio tarda un 7,6% más en hacer el recorrido que el óptimo de 52 minutos. Eso medido en minutos significa muy poca cosa, en valores relativos es un 7 y pico. Y que el tren más lento tarda, como ven ustedes, el 11,7% de tiempo más en hacer el recorrido que el tren que lo hace en 52 minutos con un coste de 2.161 millones. Les muestro las gráficas hechas por el software, les muestro las parrillas. Aquí tienen la parrilla con 9 trenes por sentido.
En esta parrilla de 9 trenes por sentido, lo único que ha hecho el software ha sido corregir la hora de salida prevista por el operador para algunos trenes. Nada más, solo con eso se ha ajustado el conjunto de los servicios. En el caso de 15 trenes, esa corrección se ha tenido que hacer también en algunos trenes, pero además de eso ha habido una pequeña modificación de velocidad en algunos de los tramos del recorrido y ha habido también algún tren que ha habido que convertirlo en una doble composición, porque las salidas de 2 trenes consecutivos eran demasiado próximas. Ven que lo que tenemos en el eje de abscisas son las horas del día, desde la salida del primer tren al último, y lo que tenemos en el eje de ordenadas es el recorrido en kilómetros desde Valencia abajo hasta Santander arriba, y lo que está numerado de 1 a 12 corresponde a las distintas zonas que son en vía simple o en vía doble. Las 3 zonas en vía doble, los 3 sectores en vía doble están señalados los 3 en amarillo. Es decir, que aquí vemos que la solución de 1.200 millones más barata que la prevista en principio es perfectamente compatible con las necesidades de explotación en el largo plazo, con una reducción de costes de aproximadamente el 30%. Incluso más se puede decir. Esta es la opción en vía simple con 20 trenes. La opción en vía simple con 20 trenes presenta muchas dificultades. No es recomendable, evidentemente, pero se puede explotar. Hay que hacer modificaciones de los trenes, hay que hacer modificaciones de las velocidades y hay que hacer composiciones dobles, pero se puede explotar 170 kilómetros con las garantías de seguridad y con las características de la infraestructura en términos de trazado. Se pueden explotar 20 trenes por sentido en un tramo de 170 kilómetros, todo ello en vía simple. Bien, en suma, ¿se pueden reducir los costes? Se pueden y se deben reducir los costes. Y probablemente en la clave de la reducción de los costes está la posibilidad de poner en marcha iniciativas que sean menos ambiciosas en sus objetivos, pero que den una calidad suficiente como para que la sociedad se quede satisfecha. Este juego que les he presentado a ustedes se le puede dar vueltas de manivela y seguir bajando los precios, incrementando, eso sí, los tiempos de recorrido. Pues sepan que por 800 millones esta misma línea se puede explotar con una pérdida del 15% del tiempo del tren más lento. Es decir, en vez de los 52 minutos, pues 1 hora y 3 minutos. Y a 500 millones se pueden conseguir resultados en los que en vez de a 1 hora y 3 minutos nos vamos a 1 hora y 16 minutos. Pero claro, estamos muy lejos todavía de las 2 horas y media de los servicios que se prestan ahora. Estamos en el 50%. Y hemos hecho operaciones que las podríamos llamar de velocidad alta o de velocidad o de altas prestaciones y no de alta velocidad, pero que representaría un avance muy significativo en términos de beneficio, de calidad para los receptores del servicio, en suma para la sociedad. El tercer aspecto en el que quería hacer hincapié, se acordarán ustedes, a lo mejor se les ha olvidado porque he dedicado demasiada atención a este punto segundo. El tercer aspecto era la financiación de los proyectos. Me voy a ayudar con un gráfico que complementa toda esta información de este caso. Este es el gráfico. Aquí está, esta tabla indica cómo son los resultados de explotación del operador en el ejemplo que he descrito. Analicemos, si les parece, este caso, que es el con el que veníamos trabajando. Este caso con 20 trenes de explotación daría unos costes para la operadora de 54 millones al año y unos beneficios de 76 millones al año, unos beneficios en forma de tarifas de 76 millones al año antes de pagar impuestos. Y que decir tiene que si se paga el impuesto de sociedades, todavía queda ahí, da la sensación de una partida de valor interesante para hacer un reparto de beneficios entre los accionistas. Pero imaginen ahora que esta misma empresa concesionaria estuviera siendo responsable no solo de la explotación, sino también de la construcción y el mantenimiento de una infraestructura que valiera 3.300 millones de euros y que tuviera que amortizar y pagar los intereses bancarios en este periodo de explotación, teniendo en cuenta el apalancamiento que habría tenido que necesitar para poner el proyecto en marcha. Simplemente no salen las cuentas. Esto es, yo diría, que un hecho bastante cierto.
cómo tendría que ser el resultado de explotación para que las cuentas salieran, es decir, cómo tendría que ser la diferencia entre los ingresos y los costes de explotación, pues en realidad es relativamente fácil de analizarlo. Cuando eso sucediera, podría haber empresa privada que se lanzara al proyecto. Lo haría siempre corriendo un riesgo elevado y a cambio exigiría el apoyo de la administración. ¿Qué pasaría cuando el proyecto, o si el proyecto se viniera abajo? Pues lo que pasaría sería inevitable. La administración tendría que asumir las responsabilidades. Esto afortunadamente en España no ha ocurrido ninguna vez en el sector ferroviario, pero en el sector de la carretera ha ocurrido alguna y está ocurriendo. Y la desmoralización que produce en la sociedad y la frustración que produce es realmente terrible. Por tanto, mi sugerencia es que tengamos presente más bien el modelo trivial, el modelo elemental que propone la Unión Europea. La infraestructura la financia la administración, queda a cargo de una empresa, ADIF se puede llamar, que es la responsable de su construcción, de su mantenimiento, y la explotación pasa a manos de empresas operadoras, que pueden ser varias, pueden ser privadas o no, que pagan una tasa por uso de infraestructura, que reciben ingresos por tarifa, en un mercado transparente, que cuando tiene necesidad de afectarse de algún tipo de presión por causa de obligaciones del servicio público, la administración llega a un acuerdo con ellos, y que cuando termina el año la empresa operadora paga sus impuestos, ha pagado sus tasas por uso de infraestructuras y su resultado es un resultado positivo. Ese sería el caso de la Renfe actual. La otra situación, claro que es viable y se han dado casos, pero los riesgos que implican son muy altos. Y quiero terminar ya porque me han hecho ya un aviso hace un minuto de que empezaba a ser el momento de terminar. No digo que la decisión tenga que ser tomada con precipitación, más bien al contrario. Yo diría que cualquier decisión relacionada con esta debe sopesarse muchísimo antes de ser tomada, pero los antecedentes históricos nos avisan. Mi modesta sugerencia sería prepararse para un futuro próximo o lejano, pero desde una base fundamental, que es la disponibilidad de técnicos especializados muy cualificados. Por eso a mí me ha encantado ser presentado por el ingeniero Rosuchowski, que dirige un centro de formación para ingenieros ferroviarios, o saber que está aquí en la sala Alejandro Tornay, que dirige otro centro de formación para ingenieros ferroviarios, porque en realidad es más a ellos a los que estoy en estos momentos interpelando, es más a la gente joven a la que me estoy dirigiendo, porque hay que tener presente que si el hecho se produce,
Entonces las responsabilidades de la administración van a ser luchar contra el dragón de las 7 cabezas, porque van a aparecer los vendedores de material móvil, van a aparecer los vendedores de equipos especializados para la gestión y para la seguridad, van a aparecer la ingeniería civil, va a aparecer la consultoría, va a aparecer la vía, la catenaria, los durmientes, etc. Y si no hay técnicos especializados que sean capaces de aportar sinergia dentro del país para conseguir con ello no estar invadidos tecnológicamente, o en el peor de los casos, para tener buen criterio respecto de lo que debe ser comprado y lo que no debe ser comprado, el resultado puede ser un fiasco, y entonces el problema es doble: primero, de mucho coste, y segundo, de bajo resultado, no solo porque no haya tráficos suficientes, sino porque además de no haberlos, resulta que no se habían hecho las cosas bien. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. José María, por un lado agradecerte la brillante presentación que has efectuado en el seminario, la cual es producto, entiendo, de un arduo trabajo de investigación que ha llevado, entiendo, varios años. Y me vienen a la mente, si me permiten compartir, dos reflexiones. Una, algo que escuché hace unos años y que dijo un ingeniero francés, cuando la realidad del ferrocarril era muy distinta a la de nuestros días en el mundo. El ingeniero Louis Armand, un ingeniero francés, que es uno de los padres de la UIC, que sentenció hace más de 50 años diciendo que el ferrocarril será el modo de transporte del siglo XXI si lograba sobrevivir al siglo XX. Creo que tenemos por demás claras las evidencias, no solo que el ferrocarril sobrevivió en el mundo, sino que está triunfando como modo de transporte terrestre por excelencia dentro de lo que hoy conocemos como un modo de transporte sustentable y sostenible. Y creo que hacia esos modos de transporte tenemos que ir construyendo y migrando. Por otro, la segunda reflexión es un desafío para los técnicos. Acá José María nos presentó un ejemplo, cómo los técnicos, mediante el esfuerzo, mediante la capacitación continua, tenemos que desafiar la optimización de las inversiones en infraestructura. Optimizarlas para que cumplan con el fin para el cual deben ser creadas, armonizando las inversiones, siendo austeros, no comprometiendo bajo ningún punto de aspecto o de vista la seguridad, no perder de vista que nunca tiene que estar en juego la seguridad, y en una constante y continua mejora de los estándares de calidad. Gracias. Vamos a continuar porque ya tenemos al secretario de Transporte, así que vamos a hacer la parte final, el cierre de este seminario. Así que les agradezco que hayan compartido con nosotros al ingeniero Griso del interior de Socorro.